Buenas noches, bienvenido al Noticiero Los Jaguares, un noticiero de confianza, y esta noche estaremos acompañados del siguiente panel. Nuestra compañera Emma Verdugo con el tema de corrupción, nuestro compañero David Trejo en respecto al tema que es el crimen, Alisa Medinilla con el tema de la violencia, Alberto Rubio con respecto al narcotráfico y su servidor Giovanni Dosaya también hablando sobre el narcotráfico. Comencemos. Con la narcocultura en auge, representada a través de innumerables corridos, exitosas series de televisión, novelas literarias e investigaciones periodísticas, pareciera que el narcotráfico en México se reduce al poderío, el derroche y la violencia. Pero esa es apenas una cara de las muchas que este fenómeno posee, pues lejos de las ya míticas figuras de los capos que nacieron en la década de 1980, el origen del narcotráfico en el país se remonta muchos más años atrás. La historia nos dice que el narcotráfico, ese fenómeno que ha provocado una de las más grandes crisis de seguridad en la actualidad, data desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En nuestro país, con el comercio del opio, el cual fue introducido a México con la llegada de migrantes chinos al puerto de Mazatlán, Sinaloa. El uso de la amapola entre los chinos es de carácter ancestral y se remonta a costumbres muy antiguas. Sin embargo, a su llegada se percataron de que las condiciones de Sinaloa eran propicias para el cultivo a gran escala de esta planta. Fue entonces que nacieron las primeras rutas de tráfico hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano. Tras la publicación de las disposiciones sobre el comercio y los productos que degeneran la raza en Estados Unidos en 1920, una fuerte campaña de criminalización de las drogas, particularmente el opio y la marihuana, comenzaría. La legislación fue firmada rápidamente por diversos países, entre ellos México, como la primera acción para restringir la producción y comercialización de dichas sustancias, todo acompañado de propaganda que alertaba sobre los riesgos que su consumo representaba para la salud física y mental. Sin embargo, para entonces la industria del narcotráfico ya estaba en crecimiento, prácticas de corrupción comenzaron a manifestarse a nivel institucional en plena guerra contra las drogas. Hacia la década de los 50, México ya se había consolidado como uno de los principales productores de amapola y marihuana, con Estados Unidos como su principal cliente. Sinaloa, particularmente la región del Triángulo Dorado, ya figuraba como el epicentro y cuna de este fenómeno. Entonces nacieron los carteles. Ya establecidas las rutas de comercio de estupefacientes en el país, hacia 1970 se consolidan las primeras organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. El primero fue el Cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, todos ellos originarios de Sinaloa. Este sería apenas el inicio. A medida que los años pasaron, las células criminales sufrían cambios, reestructurándose y dando lugar a nuevos carteles tras la eliminación de otros. Con la llegada de la cocaína en México, los cárteles, antes limitados al trasiego de la marihuana y la heroína, comienzan a consolidarse como imperios con un gran poder económico. El asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 cambiará drásticamente la situación, desatando la persecución de narcotraficantes de una manera sin precedentes. El hecho derivó en la desarticulación del Cártel de Guadalajara, pero el narco es una hidra de muchas cabezas, y si cortas una, nacen tres. Lo anterior solo dio pie al nacimiento de nuevos cárteles, el de Sinaloa, el de Tijuana y el de Juárez, mismos que con el paso de los años se fortalecieron. Nuevas guerras, traiciones y persecuciones propiciaron el nacimiento de más cárteles, llegando a ser hasta 9 ya entrando el siglo XXI. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró abiertamente la guerra contra el narcotráfico, una tarea para la cual se desplegó el ejército en el país, marcando el inicio de una de las épocas más sangrientas en la historia moderna del país. Lejos de combatir el narcotráfico, la guerra solo volvió el problema más complejo. Se evidenció que el verdadero problema, lo que ha dado pie al crecimiento de este fenómeno en México, ha sido la corrupción. Tras la fallida guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano analiza nuevas estrategias para combatir este fenómeno. La regulación del consumo recreativo de la marihuana está sobre la mesa. La cultura de la legalización ofrece un panorama alternativo a la violencia, así como una manera en que los consumidores puedan adquirir la sustancia sin la mediación del narcotráfico. Pero aún es pronto para saber lo que sucederá. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la guerra contra el narco. Pese al despliegue de la nueva Guardia Nacional por todo el país como la principal estrategia en materia de seguridad, será necesario estar atentos para saber cuáles serán las acciones concretas para atender el fenómeno del narcotráfico, uno de los problemas más complejos y arraigados en nuestro país. La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. La corrupción se puede clasificar en corrupción a gran escala, a menor escala y política.
Una de las más grandes críticas del sistema de justicia mexicano es la poca honestidad de las fuerzas del orden. En varios estados del país es más traumante lidiar con policías que sentirte seguro por ellos. La inseguridad y desconfianza es entendible por el nivel de corrupción en el país. La práctica de la corrupción ha llegado al punto de tener nombre, que es la más común, la mordida. Esta consiste en darle algún bien al tránsito o policía para que te deje ir después de cometer una infracción, a lo que ellos se prestan y también lo hacen una opción. Algunos ejemplos de actos de corrupción es el tráfico de influencias, la extorsión y el mal uso de los bienes. En los últimos años en México se han visto reflejados 9 tipos de violencia, de los cuales 3 son los principales, en los que incluye la violencia física, la cual usa la fuerza física para causar algún daño, ya sea heridas, dolor, incluso puede llegar hasta la muerte. En la violencia psicológica causa daños afectivos, emocionales y psicológicos, de los cuales se ven reflejados principalmente en la autoestima de las víctimas. La violencia sexual, la cual denigra la integridad sexual de la persona, sea por contacto de genitales o no. Las otras 6 violencias incluyen la económica, laboral, política, doméstica, racial y de género, en la cual en la última se ve principalmente afectado a las mujeres y la comunidad LGBT, de la cual muchas veces puede llegar a terminar en feminicidios. Porque estamos hartas de salir con miedo, hartas de caminar con cuidado, hartas de que la calle y la noche nunca estén de nuestro lado, hartas de ser educadas a cómo evitar ser violadas, hartas de que cada día corramos el riesgo de ser la siguiente asesinada, hartas de que esto lleve años pasando y que con el tiempo solo haya ido empeorando, hartas de que encima de todo ahora tengamos que protegernos de los que su trabajo es defendernos y de ser revictimizadas por las autoridades y los medios. Estamos hartas de que se nos asesinen, que nos maten, que nos violenten y que no pase nada. Así que nos estamos manifestando, porque todos los días nos están violando y asesinando, y porque hasta ahora solo hemos recibido abuso de autoridad, impunidad e injusticia por parte de los que están al mando. Noticia, la Interpol ha enviado una alerta a nivel mundial debido a que el crimen organizado se enfocará en vacunas contra el COVID-19. Farmacéuticas como Pfizer y Moderna han comenzado a gestionar la comercialización de sus vacunas en diferentes zonas como Estados Unidos y la Unión Europea. Los 194 países que conforman la red de seguridad deberán enfocar sus esfuerzos a la posibilidad de que las redes criminales puedan también buscar abastecerse de la vacuna contra el COVID-19. Mientras los gobiernos se preparan para lanzar las vacunas, las organizaciones criminales plantean infiltrarse o interrumpir la cadena de suministro. Las redes criminales también se fijarán como objetivo a personas del público que no sospechen a través de sus sitios web y curas falsas, lo que se podría suponer en riesgo significativo a su salud e incluso a sus vidas, dijo el secretario general de la Interpol, Jürgen Stork. Habiendo finalizado con su noticiero favorito, pasamos a desearles buenas noches. Cuídense mucho, paz y bien, éxito en sus vidas, ustedes pueden, cracks.